Tengan muy buenos días y bienvenidos al programa número 29 de Todos a la Cueva. Un día frío pero con sol, para mí es un día ideal. De hecho le dije a quien está a mi derecha, Cecilia Díaz, que estaba muy abrigada. ¿Cómo está, Cecilia? Bien, muy abrigada, pero bien. Pero bien, ¿no? Yo Sí. sufro mucho el frío, así que... Pero a mí me gusta abrigarme, es parte de... Es como un ritual. A mí me Bueno, gusta. muy bien, muy bien. No, a mí, como verán, no, esto es de una de las formas más abrigadas que puedo estar en mi vida, pero da muestra que hace frío el hecho de que no está en remera. A mi izquierda está el doctor Cristian Securjusti. El primer programa de Cecilia como doctora es este. No, ¿o el segundo. No, el segundo. Bueno, entonces No ya importa. perdió, ya No. perdió la relevancia. No, mentira. Ya se terminó la importancia, digamos. Claro, Claro, ya está. ya pasó la noticia. No, yo ¿Cómo también está? sufro el frío, ¿eh? Sí, usted pero a mí me también, gusta ¿no? mucho el invierno, pero sufro el frío. De todos modos, no estoy tan abrigado No, como debería estar. estás bien. Yo tengo una remerita abajo de esa No. campera, habría que tener, pero no estás. No, yo le decía a Ceci que es muy abrigado que bueno, es una marca abrigada. Invirtieron cuando me lo regalaron, así que agradezco a la gente. Es una marca cheta, ¿no? Y bueno, No, ¿viste? pero está muy bien. Uno quiere pertenecer de algún modo. Sí, totalmente. Bueno, comentamos que vamos a tener un gran programa hoy. Quienes están a mis costados van a hacer sus respectivas columnas. Cecilia sobre la serie de Luis Miguel, ¿no es cierto? Exacto. Vamos a hablar del fenómeno que se dio en Netflix y demás, y en las redes sociales, ¿no? Como tema. El otro día presencié una charla entre mis padres, digamos, en la que mi padre decía que la serie de Luis Miguel era muy exitosa y mi madre no lo podía creer. Ya no puede ser, la serie de Luis Miguel la deben mirar todas las viejas, etcétera, etcétera. Pero no, efectivamente No. es una... Muchos millennials, Un además. gran miran. fenómeno. Así que, ¿se vino el recital de Luis Miguel antes de fin de año? A La mí verdad me que dijeron- desconozco, ¿Se sabe pero algo? creo que hay una gira, Hay pero... una gira, ¿no? 2019 me dijeron a mí. Ah, muy bien. Marzo, por ahí, dando vueltas. Vos también nos vas a traer una Sí. columna, ¿no? Sí, también, Sobre... también musical, pero desde otro costado. Es sobre el tratamiento de el caso Piti Álvarez en los medios de comunicación, para hacer hincapié más que nada en qué modo de cobertura tiene el discurso de la información. Perfecto. También vamos a tener la columna de Agostina Díaz, Sí. nuestra columnista de género y etcétera, porque también habla mucho de teoría Géneros, política, o de géneros. Hay un gran debate primero comento la columna de Agostina, que va a ser sobre la inauguración de la Plaza de la Diversidad en Cava, ¿no? Y el tratamiento que hubo en torno a eso. Si es correcto que haya una Plaza de la Diversidad, da medio gueto en un principio. Hay que ver qué es lo que se hace en la plaza y cómo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lleva adelante las políticas públicas hacia los colectivos de la diversidad sexual, ¿no? Además de inaugurar una plaza. Ujú. Y esto no recuerdo dónde es, en qué parte es de Capital Federal. Le quiero preguntar después a Agos, porque no sé en qué zona se encuentra. Pero Capital tiene estas cuestiones, que por ejemplo persigue senegaleses y a la semana pone vamos Nigeria en el cartel, cuando Nigeria juega contra otro equipo que nos beneficiaba a Sí, nosotros. sí. Hay Cositas una que tiene Capital alta Federal. dosis de esquizofrenia, ¿no? Sí. En el gobierno Y de consciente, acá. además. Y consciente. Claro, o la lucha contra el SIDA, se pinta todo de color, se le pone un preservativo al obelisco y después se quita el presupuesto a lo que tiene que ver con la prevención de las enfermedades Exacto. venéreas. Entonces, bueno, qué sé yo. Muy de lógica neoliberal, ¿no? Sí. Sí, que estas quede lindo, acciones. que tenga color. Es lo que decía Natalia Palomo, la política de la superficie. Claro, totalmente. Es una Exacto. columnista nuestra, ¿no? Pero Tiene que volver Natalia Palomo a hacer Tiene que volver. columna de política de la superficie. Es fundamental. Si nos está escuchando, la estamos esperando con los brazos abiertos. Se está formando, va a venir mejor, eso es lo importante. Vamos a tener también algunas noticias, vamos a tratarlas en un ratito. El discurso de Macri, que dio el Tremendo. otro día, muy importante porque era un discurso del presidente, pero muy poco importante en cuanto al contenido, ¿no? No dijo prácticamente nada. si bien es algo habitual que merodea el vacío, habitualmente en el discurso, en este caso ha llamado la atención lo que dijeron los medios de comunicación hegemónicos, que también llegaron a un acuerdo de decir, ¿pero qué dijo? Ja. O sea, era muy evidente que no respondió lo que preguntaban. Me acuerdo de una pregunta muy esencial que le preguntan sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo y responde con el turismo. Pero ya es muy forzado el modo de respuesta. Sí, tenía claramente el discurso hecho desde antes e independientemente de lo que la gente preguntaba, respondía como párrafo 1, 2, 3, 4 del discurso Eso nos hace pensar un poco esa noción de diálogo o de dar la cara. Bueno, Claro. dar la cara para qué, el diálogo de qué, ¿no? Hoy también estaba el discurso de Christine Lagarde y Duhovne, y también Christine Lagarde lo que decía, o sea, como presidenta del FMI, decía, bueno, estuvimos
estamos dialogando con ellos y en realidad ahí no hay ningún diálogo, porque totalmente. estamos en la misma, digamos, volvemos a esta clásica, ¿no? La idea de diálogo como dos razones. Acá no hay dos logos, hay uno solo y, digamos, ahí sí es posible, obviamente, tomarse un tecito y Claro. pasarla bien. Pero es un chiste. recuerdo cuando en los medios de comunicación, insisto, hegemónicos, decían que habíamos ido al FMI a negociar. Nosotros no fuimos a negociar. Nadie puede negociar en posición, digamos, asimétrica. De hecho, se llegó a decir que el FMI iba a implementar un plan propuesto por el gobierno argentino, cosa que no ha pasado nunca en la historia del FMI en ningún lugar del mundo. Yo creo que después lo vamos a ir ensayando más, pero me parece que hay un refuerzo de un gran andá chequearlo Claro. constante, de una exageración de la nada misma, que me parece que, por lo menos en lo discursivo, se nota. Y en algunos popes de los medios de comunicación, como me acuerdo Nelson Castro, le empieza a hacer ruido. Claro. Porque empieza a molestar en ese costado típico que puede tener estos periodistas, por ejemplo, de darse cuenta que no está respondiendo nada, no está diciendo nada en particular. Exactamente. Que no hay ninguna novedad, por cierto. No, totalmente. En torno al diálogo vamos a estar también conversando un poquito sobre la carta que escribieron, que se redactó principalmente desde la CTA, pero fue firmada por muchos organismos de derechos humanos, movimientos sociales y personas de la oposición. Que le dieron a Lagarde. Diálogo sería que Lagarde contestara la carta, ¿no? Eso sería un diálogo genuino. O que porque se reúna con o que los se reúna con la sindicalistas, como oposición, dijeron, totalmente, claro. Totalmente. Imposible. Recordamos antes de arrancar las redes sociales, ¿no? Nos pueden escuchar por www.salasexa.com y por dónde más. Nos pueden seguir en Facebook, en Todos a la Cueva, en Twitter por @todoscueva y en Instagram @todoscueva. Excelente. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Todos a la Cueva. Acá le sonaba el celular a nuestra coordinadora de piso, Leticia Leidvelt. Entonces, bueno, vamos a ir ahora. Podemos ir con el audio de. Presentemos, perdón, a la operadora. La operadora, la compañera Laura, que está saludando desde los teclados. Así que vamos a ir ya con el audio de Mauricio Macri. Podemos ir y después lo debatimos. Bueno, vamos con eso. Estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas, fortalecernos, manteniendo el rumbo. No hay que creer que esta tormenta nos va a llevar a una crisis, al crecimiento en el cual veníamos, va a disminuir, vamos a tener unos meses en los cuales lo que estamos decidiendo y las cosas que hemos formulado tienen que madurar, pero vamos a retomar el crecimiento el año que viene y va a volver a generarse empleo. Creo que los argentinos, cuando elegimos un cambio, hablábamos de esto, ¿no? El cambio con transparencia, el cambio con creatividad, el cambio donde los problemas se analizan y se va al fondo de la cuestión. Por eso estamos debatiendo también la educación pública y cómo renovarla y cómo mejorarla y cómo capacitar mejor a nuestros docentes, y queremos evaluar y para saber en qué nos estamos equivocando, porque sin educación pública no hay futuro. Entonces creo que en todo hay que plantear las cosas desde la sinceridad y la seriedad. Creo que ese es el camino en el cual creemos que vamos a tener un gran futuro por delante. Bueno, eran las palabras del presidente Mauricio Macri, que centró su discurso. La palabra que más dijo fue tormenta. Sí, tormenta es la que quedó, por ejemplo, como palabra clave, como una forma de responder a los inconvenientes que hay con la economía, por ejemplo. Claro, me tiento porque una tormenta. Claro, no hay errores, ¿no? Me acuerdo del meme del famoso hechicero de los Simpsons, ¿no? Como diciendo, esto vino de afuera, fue una tormenta, no tiene nada que ver conmigo. Una tormenta arrasó nuestra moneda, dijo también en un momento. Cosa. Además, volvió otra vez, que inclusive se fue más para atrás. Si bien suele decir el problema de los 70 años que hay de atraso cambiario, de atraso económico y político, ya se fue más atrás de la pesada herencia. Ahora una pesada herencia es casi un siglo de pesada herencia que tiene Argentina. Yo creo que ya, insisto, me parece que está bordeando la exageración mucho para mí. Pero bueno. También se resaltó el buen desempeño, según él, que había tenido el país en 2017, donde se creó empleo. Y dijo que, bueno, después de esto, de esta tormenta, valga la redundancia, en unos meses vamos a generar empleo. A mí me llamó la atención esto. Siempre dijo mucho unos meses, unos años. Dijo, bueno, después dice, en 3 años vamos a ser exportadores netos de gas y en algunos años más de petróleo. Como que ya no decía fechas, como antes era, bueno, este año la inflación va a ser del 15, el que viene del 12, el que viene del 14, y ahora es, bueno, en unos años, en unos meses. Como que tiró la pelota un poco más lejos, ¿no? De todos modos, yo estaba escuchando, no recuerdo, habría que hacer memoria igual, pero
presidente de la democracia seguro, presidente y presidenta de la democracia, que esté tan anclado en un discurso típico. Él desde que asumió no mueve un ápice del enunciado, es siempre exactamente igual. Ahí es la duda que tengo, es qué pasa con los asesores comunicacionales, por ejemplo. No logro comprender ahí qué está sucediendo, porque se nota demasiado el desfasaje ya de lo que está diciendo. Estamos hablando del Macri que en marzo dijo lo peor ya pasó. Claro. Y volvemos decimos la tormenta. Creo que quizás debe haber sido, por lo menos por lo que yo pienso, una de las más flojas de conferencia de prensa de Macri. Quizás la peor, pero bueno. Sí, hace meses que estamos marcando esto, Sí. ¿no? Como que, no sé, se fugaron los asesores, no sé qué, no sabemos qué pasó. Porque en realidad uno nota en el contexto, en la coyuntura, en el día a día, que está creciendo el mal humor, digamos, ya sea por el hecho de que no alcance el salario o por los aumentos constantes. Esto está repercutiendo en algún modo. Por ejemplo, ayer les cuento una cosita que quizás no sé si lo vieron en la tele, pero ayer, miren, el programa de Moria Kazan entrevistan a Liliana Parodi, jefa de programación y una de las creadoras de Intratables. Intratables hoy es uno de los programas que más bajó el rating. No lo sabía yo. No. Y entonces ella decía, bueno, es un momento difícil, dice, porque tiene que ver con lo que pasa en el país, digamos. Como la política ahora no atrae y genera enojo, nosotros estamos bajando el rating y no sabemos bien qué hacer con eso, ¿no? Entonces vos fíjate ahí cómo se está dando también una situación que incluso los canales lo están observando, que no se ve en el discurso político. No hay ninguna alteración, incluso en las palabras de Vidal. Bueno, después hablaremos de eso, pero no hay reacciones muy claras, ¿no? Claro. Yo creo que ahí América para mí estuvo muy lento de reflejos. De los últimos 2 meses estaba defendiendo al gobierno como si fuera el 2015, diciembre del 2015 o enero del 2016. Creo que hay una lentitud y lo que se supone o lo que se sabe es que Santiago del Moro va a pasar a Telefe. Fíjate cómo ya empiezan a saltar del barco algunos, y América está comenzando a variar lo que decía Ceci, una columnista como Liliana Franco, que está dentro de Intratables, que siempre ha ido a favor de las políticas del gobierno, tratando de comprenderlas. El otro día... Liliana Franco, perdón, es redactora de ámbito financiero también. Sí. Es redactora de ámbito financiero, ex militante del ERP, también dijo. Tiene esas cosas interesantes, Liliana. Y comentó el otro día que los chicos de Telam no habían podido estar en la conferencia de prensa de Macri porque estaban afuera peleando por su puesto laboral. Va variando el discurso de los medios de comunicación que acompañaban. De a poquito, ¿no? Pero lo que dice Ceci, el discurso presidencial no se mueve. Sí, exactamente igual. En ese sentido, bueno, las primeras fueron preguntas muy concretas las de la conferencia. Le preguntaron por aportantes truchos, habló de diálogo y auditoría. Posteriormente, uno de los últimos que pregunta le dice, bueno, quiero hacer la salvedad de que el 90% de los aportantes de Cambiemos son en efectivo, de los aportes son en efectivo, mientras que otros partidos como Unidad Ciudadana tienen el 90% en blanco. A lo que Macri responde exactamente con lo mismo, con el diálogo, con remitirse a la justicia, etcétera. Le preguntan sobre inflación y retenciones y mantiene también el mismo discurso, y ya te doy la palabra, Cecilia, que bueno, que no se van a tocar las retenciones a pesar de que el FMI lo demanda. Y bueno, te doy la... Sí, no, lo que quería decir era que se notó mucho que estaba muy preparado, digamos, volviendo a esto, el falso diálogo, ¿no? Que es un discurso pensado como un monólogo. Claro. Entonces, en la única instancia donde los periodistas de alguna manera, en una situación de solidaridad que hace años que no vemos, retoman una pregunta y repreguntan, el principal enunciador se pierde, no sabe qué hacer. Entonces vuelve a repetir lo mismo y queda como, bueno, o no escuchó, o no entendió, o de qué está hablando, ¿no? Sí, exacto. Hubo entonces una hay algo pregunta que se pierde ahí. muy concreta, la del G20. Le dicen, bueno, ¿cómo se va a Argentina tiene la presidencia del G20 actualmente, sí, y hubo una reunión, o va a haber una reunión y hubo conflictos, pero la pregunta era más allá, no trataba de conflicto así, sino que le decía, bueno, ¿cómo se va a posicionar el G20 frente a la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, y el rol que juega la Unión Europea y su relación con el Acuerdo de Libre Comercio con el Mercosur? Era dificilísimo. La primera pregunta que le hacen a Macri, o la única en
en esta conferencia que requería realmente la respuesta acorde al presidente de la nación con una visión estratégica de qué quería hacer el país y cómo el país se iba a relacionar en el conflicto que hay actualmente en el mundial. Exigía la respuesta de un líder o de un estadista. Exactamente, que sea una respuesta concreta que se supone que el presidente de la nación esto lo tiene como primera discusión desde que asume el gobierno, cómo el país se para y proyecta de cara al futuro. Y la respuesta fue, que estamos muy contentos con la alianza con Brasil, que ponemos energía en la negociación con la Unión Europea, pero también con Japón y Canadá, que en el G20 se generó un ámbito de diálogo. Como que otra vez que se aplica a todo, ¿no? Respuestas que aplican a todo y que los países que más integraron al mundo en los últimos años fueron los que más crecieron. Pero no habla en ningún momento del tipo de integración. De hecho, 2 preguntas después vuelven a insistir sobre las retenciones y él dice que que las retenciones no sirven, que no las usa ningún país del mundo, cosa que es falso. 38 países actualmente tienen retenciones a las exportaciones y después habla de que Argentina en el futuro va a abastecer al mundo de gas, de petróleo y de litio. Pero en el futuro. En el futuro, que en el futuro el norte va a abastecer de litio al mundo, que acá da como unos atisbos de cuál es la ideología del presidente, ¿no? Porque mientras que Bolivia se preocupa por hacer baterías de litio, de hecho inauguró una fábrica de baterías de litio, acá directamente el presidente dice, nosotros vamos a abastecer de litio al mundo. O sea, es solo materia prima, sacamos el litio, lo metemos en un barco y lo mandamos a otro lado y que el trabajo lo hagan los demás. Ahí se deja entrever algunos atisbos de ideología. Pero si no, fue todo muy, muy, muy armado, muy... Es que después de esto, ¿cuándo fue, Ceci? ¿El otro día o 2 días después que hace la entrevista por Instagram? El mismo día creo que fue. Que también es una forma de profundizar aún más con preguntas que eran oscilantes entre la gente que participaba en Instagram. Por ahí le preguntaban si le molestaba que le dijeran gato, un montón de cosas. ¿Eso era sin filtro? Disculpen, ¿no? La No, ignorancia. Eso que tiene que haber. No, en realidad había unos días antes, se había hecho la convocatoria de cada uno que postee su pregunta y a partir de ahí hubo una selección. Claro, y ahí pero agarraron algunas negativas para que parezca que era abierto. Claro. La de gato, por ejemplo. Sí, yo lo que creo que en realidad ellos esto lo aprovechan. Nosotros lo vemos como una cosa terrible, un espanto de política y demás, pero me parece que ellos lo aprovechan bien porque de algún modo refuerzan esta mirada de que el elector es una especie de niño de 2 años. Claro. Que uno le dice cualquier cosa y sigue, que podemos hablar de... que construyen a un presidente como un personaje mediático, ¿no? Y que tiene gustos como cualquier otro, entonces las preguntas son todas desideologizadas, ¿no? Me acuerdo que le preguntaban por qué serie estaba mirando, cuando en realidad habría que preguntarle otras cosas, ¿no? Dijo que le gustaba Peaky Blinders, ¿no? Sí. Macri. Una de mafiosos. Una de mafiosos. De todos modos, yo lo había destacado en algún lado, yo creo que hay que tener cuidado con el hecho de reforzarlo de la tormenta. Porque la instalación de memes, para mí, lejos de dañar al gobierno, lo que hace el gobierno es profundizar aún más su característica de personaje. Habló de los memes, Macri. Claro, y dice, sí, me cargan, pero bueno, hay que cuidar el gas, hay que cuidar la luz. O sea, no le entran las balas desde ningún aspecto lo de los memes. Yo sé que es catárquico, que permite tratar de burlarse de algo, de alguien que te está asfixiando económicamente, pero estratégicamente yo tendría más cuidado con los memes. Sobre todo con esta actuación que tiene en Instagram, en el cual se dice que le parece original lo de gato, o sea, a él no le afecta en absoluto, y hay que ver qué poder de daño puede llegar a tener eso. Claro. Yo creo que ellos lo reapropian. Es el discurso de la positividad. Está todo bien, está todo lindo, hay diálogo. O sea, le preguntan sobre un conflicto internacional como es la cuestión entre China y Estados Unidos y el tipo habla qué bueno que es el debate. Totalmente. Y en realidad no estamos entendiendo cuál es la noción del conflicto. O sea, esta cosa de borrar el conflicto, de que no hay personas, no hay decisiones políticas, no hay ideología, y bueno, volvemos con la tormenta y demás. A mí me parece que, retomando un poco el tema de los memes, es que uno de los problemas es que es un tipo de comunicación que utilizan sobre todo jóvenes que no tienen muy cercano la noción de la crisis del 2001. Es interesante y entonces me parece que ahí esos memes no ayudan a entender cuál es la dificultad del problema. Si no, termina siendo un personaje como Ricardo Ford y La Luz, ¿no? Claro. Me parece que termina siendo eso. Estamos en condiciones de pasar hablando recordando lo que dijo Ceci de discursos orientados a niños de 2 años, de poder escuchar un poquito de lo que fue el discurso de María Eugenia. Frente a esto doy la cara como lo he hecho siempre en cada dificultad
de la vida y de la gestión. Mi conducta ha estado basada a lo largo de toda mi vida en la honestidad. Y frente a estas denuncias sobre aportes falsos en la campaña, he tomado 3 decisiones muy concretas. La primera es ordenar una auditoría sobre la rendición de fondos que se presentó a la justicia, que se inició la semana pasada y que ya se está realizando. La auditoría que presentó, la rendición de fondos que presentó el Frente Electoral de Cambiemos. En segundo lugar, le he pedido en el día de hoy la renuncia a la contadora Fernanda Inza al cargo de la Contaduría General del Gobierno de la provincia. Ella formó parte del equipo de rendición de campaña, pero más allá de eso, hace muchos años que trabaja conmigo, la conozco, confío en ella, no tengo ningún elemento objetivo que demuestre su involucramiento en este caso, pero el haberle pedido la renuncia preventivamente responde a demostrar que no somos todos lo mismo. Bueno, clara diferenciación con el supuesto gobierno corrupto anterior, Ajá. que como dijimos antes al principio, tiene el 90% de los aportes bancarizados, ¿no? Acá la auditoría se complica mucho con el 90% de los aportes en efectivo. Es una auditoría interminable, supongo que habrá aportado mucha gente, son miles de aportantes. Es una auditoría que permite que se diluya el tema en algún momento y ya está, chao. No, yo creo que es una salida que tiene el gobierno discursiva. Aparte, imagínate, vos tenés una lista de 30.000 aportantes que aportaron en efectivo. ¿Cómo auditás? Bueno, no me acuerdo cuánto dite. Bueno, de hecho, Jorge Macri dijo, la gente aportó y después se olvida. Acá deposité 5, 6, 10, no sé, me olvidé. Te dice. Yo lo que creo que tardó mucho el gobierno de Vidal para dar una respuesta. Tardó una semana, casi 10 días. Es que era difícil salir de esta. Por eso digo que fue muy fuerte Pero el fue choque. justamente el mismo día que sale en Clarín, digo. Entonces no sabemos ahí quién tomó la decisión, ¿no? Exacto. A mí me parece de Vidal cosas como para destacarle, que me parece como siempre, en esa afectación que hace de la voz y del tono, que yo siempre digo que está vendiendo como especie de un lisoform, ¿viste? Me parece que ahí tiene que ver un poco más con el humor social. Ahora, después en su contenido, vos lo que notás es que habla en ítems, por ejemplo, ¿no? Claro. Habla sencillito, dice punto 1. Claro, Tres decisiones, nada más. 1, 2, 3. Entonces las explica de ese modo muy, muy didáctico. Y al mismo tiempo hay unas cositas como que se pierden ahí, pero que ella las dice cuando habla de dificultad. O sea, empieza a hablar de una dificultad del gobierno. En realidad esto no es una dificultad del gobierno, sino una dificultad de su lugar dentro del partido. Claro, eso es una cosa Es una partidaria, dificultad no del gobierno. de poder, Claro. que es otra cosa que el gobierno. Creo que la dificultad que tiene el gobierno tiene que ver con muchas otras cosas, el endeudamiento, cosas de las que no se hablan. Lo que se habla acá es en términos de conflicto de a ver cuánto me afecta mi imagen. Ese es el problema que hay. Entonces, a partir de ahí, la verdad que uno no puede dejar de pensar de si estamos hablando de política o si estamos hablando de, qué sé yo, quién gana Operación Triunfo, ¿no? Parece. Claro. No. Y el rol de la contadora también central, ¿no? Eso me hace acordar cuando un empresario le agarran un desfalco grande por varios millones y dice, no, esto la verdad es que es culpa de mi contador, ¿no? Claro, es sí. como el chivo expiatorio. El fusible que salta siempre es el contador. Que había tenido un ascenso, un cambio de cargo 2 días antes la contadora, cuando ya se conocía el problema. Ese es uno de los aspectos que quizás los medios en su protección sobre la imagen de Vidal no hacen énfasis, ¿no? Digo, si esto se conoce hace tantas semanas, que va creciendo, porque el tema es que creo que Juana Morín, que es el periodista del Destape que saca a la luz esta investigación, empieza a encontrar primero 50, después publican y aparecen 100. Siguen insistiendo, publican el listado y cada vez son más. Y esto lo toma la justicia y empieza la cuestión ya un poco más formalizada. Pero ahí retomo algo que adelanté en otra participación, que era el tema de la solidaridad de algunos periodistas. Esa investigación se viralizó solamente a partir del uso de las cuentas personales de los periodistas y a partir de los espacios quizás más alternativos. Sí, esto me parece que hay que destacarlo porque estamos hablando del mayor escándalo de corrupción que aparece salpicada directamente de Vidal como responsable del partido.
y solamente difundido a través de, digamos, el boca a boca. De medios totalmente alternativos. Exacto. Y su principal respuesta es una denuncia kirchnerista. Claro, esa fue, ese creo fue... que lo dijo al segundo día o al tercer Sí, día. sí, que- sí. Y después que se ve que se juntaron con el equipo de Que es comunicación mucho. porque no era suficiente, Para claramente, para Claro, no desestimar podés el decir eso porque problema. claro, no, el problema es que empezaron a aparecer concejales del partido, candidatos del partido a decir, yo esa plata no puse, ¿eh? Ujú. O en el caso, no sé si era un chiste, ¿no? Lo de lo pérfido, que No, puso 30.000. no, él dijo que no había. Lo de 30.000 y 8.000 es un chiste. Sí, decía, bueno, yo no puse 30, puse 8, eso era un chiste. Pero sí es cierto que lo pérfido figuraba como aportante y no había Pero- puesto, o de más plata de la que en realidad había Qué puesto. desajuste que tienen adentro, ¿eh? Qué desajuste que tienen Lo que adentro. pasa es que con el tema de la plata, y ya con esto cerramos este tema, pero con el tema de la plata nadie quiere quedar pegado, porque imagínate que a vos te dicen que pusiste 50.000 pesos y vos eso no lo podés justificar. Entonces, como te van a buscar en la auditoría, vos que tenés que decir, no, yo esa plata no. Por la eso algunos puse. concejales Porque si empezaron a decís decir que que la no. pusiste, Claro. dice, bueno, ¿y por qué la pusiste en negro? ¿Y de dónde la sacaste? Ujú. Y eso Claro. les empieza a complicar a todos. Claro. Sobre todo con el 90% de aportantes en efectivo. Sí, y después la articulación ahí con el Ministerio de Desarrollo Social, porque uno de los implicados es el marido de Carolina Stanley en la provincia de Buenos Aires, que es el que hace el link de alguna manera con los datos, la base de datos que se entregó del ANSES, ¿no? Y del Desarrollo Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, muchos de los aportantes que aparecen, que desde ahí empiezan las denuncias de cooperativistas que dicen, yo no aporté a la Claro. campaña de este partido político porque no estoy de acuerdo o porque ese dinero yo no lo tengo. Entonces, a partir de ahí empiezan las cuestiones. Exacto. Bueno, antes de terminar el bloque de noticias, me gustaría, no sé si vos quieres aportar algo No, de no, esto, no. estamos ahí. Conversar un poco la carta de la CTA al FMI. No es precisamente de la CTA porque también la firma Pérez Esquivel, la firma Juan Carlos Smith de la CGT, la firma también Daer, la firma mucho, la firma Hugo Yasky, Pablo Micheli, la firma el Tano Catalano también. Hay una larga lista de firmas. Que, Sí, organizaciones sociales, o sea, los principales líderes de organizaciones sociales, sindicatos y personalidades que hacen lo que es el mundo de los derechos humanos, ¿no? Porque acá la discusión tiene que ver hasta dónde es el ajuste y finalmente el daño que se hace en términos democráticos. Exactamente, la carta tiene como que un desglose en una descripción económica de, bueno, cuánto el gobierno se endeudó, para qué se usó la plata. Se describe que la plata se usó para la fuga de capitales, se describe que bajaron las reservas a pesar de todo el dinero que se tomó, y tiene una pata política, también no vamos a ver la carta porque es bastante extensa, en la que manifiesta que, bueno, solo el gobierno está de acuerdo con este préstamo, ni la oposición ni la sociedad civil lo aprueba, y da pie a que, bueno, con un posible cambio de gobierno en 2019, estos préstamos van a ser revisados, o es lo que se sugiere al menos en el cuerpo principal de la carta. Sí, a mí me parece sumamente necesario. No, me costó encontrar información sobre la carta. No sé dónde circuló con mayor intensidad. Yo lo vi en página 12 Porque entero, pero no. pensando en la protección continua de los medios de comunicación, pero hay filtres ahí que suelen pasar y hay que estar atentos, para mí, en lo que resta, a qué desplazamiento van a tener los medios de comunicación más acercan al gobierno de Macri, para ver de qué modo van a estar presentando esta situación. Porque escuché también a Moyano pensar a futuro para combatir al Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver, va a estar caldeado el panorama, el Una terreno. multa de 800 millones de pesos Claro. a camionero le pusieron, ¿no? Que Me está acordé de rebelde, eso. fue duramente castigado por Claro, su que rebeldía. fue un mensaje político. Ayer Moyano hizo unas declaraciones en Canal Crónica, en Crónica TV, y más o menos decía esta cuestión, ¿no? Que la multa aparece como una lógica de mirá cómo tengo a los sindicalistas, ¿no? Peaky Blinders. Sí, exactamente, pero de ahí a cobrarlo, ¿qué va a pasar? Bueno, depende de otras cuestiones. Bueno, vamos a ir ahora a finalizar la tanda de noticias y vamos con una canción, un temazo de Almafuerte, El amasijo de un gran sueño.